comenzar a estudiar Ruth, quiero decir una cosa. Esta es mi interpretación, mi punto de vista estudiando Ruth. Es lo que Dios ha hablado a mi vida y a mi corazón cuando leo esta historia. Pero quiero que no te quedes aquí con mi interpretación. Quiero que esto te inspire a tú meterte a solas en tu cuarto y que tú solo dejes que Dios hable a tu corazón por medio de esta historia. Si hay algo que para ti resaltó, me encantaría saberlo. Tal vez hay algo que para mí no resaltó de la misma manera en la que resaltó para ti, pero me encantaría saber lo que Dios habló a tu vida por medio de esta historia. Entonces, déjame un comentario en la parte de abajo contándome qué es algo que resaltó en tu corazón, que tal vez yo no dije, que tal vez yo no lo logré ver. Me encantaría conocer lo que Dios habló a tu vida por medio de este libro. Comenzamos Ruth capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 al versículo 8. Antes de comenzar a leer Ruth, vamos a escoger los colores que vamos a estar utilizando para subrayar esta Biblia. Yo utilizo esta guía, se los voy a enseñar de cerca por si le quieren hacer un screenshot. Tenemos carácter de Dios, aplicar a mi vida, oración, promesas de Dios y carácter del personaje. Entonces, en este capítulo, en esta historia, vamos a estar buscando estas 5 características. Para carácter del personaje y para oración estaremos utilizando el mismo color. Yo utilizaré rosado. Para carácter de Dios y promesas de Dios estaré usando azul o celeste. Y para aplicar a mi vida voy a estar utilizando verde. Otra cosa que vamos a estar viendo aquí que no lo tengo en esta guía es el contexto. Entonces, cosas que tal vez no entendamos porque actualmente no practicamos ciertas costumbres o ciertas leyes, dado que esta historia es muy vieja. Vamos a estar subrayando con verde todo lo que nos puede dar contexto para entender mejor el libro de Ruth. Comencemos. Comenzamos en Ruth capítulo 1. Voy a estar apuntando para que juntos podamos seguir la historia y la lectura. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su esposa y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. No sé si estoy pronunciando bien estos nombres. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Ok, hagamos una pausa ahí para ver lo que nos acaba de decir. En los primeros 2 versículos nos presentaron a 4 personajes. Por ser personajes los estaré subrayando en rosado. Entonces, nos presentan a Elimelec, un hombre que vivía en Belén, y su esposa Noemí. Después está Malón y está Kelión. Estas 4 personas eran una familia y estas 4 personas nos está diciendo que venían de la ciudad de Belén. ¿Por qué es tan importante que vengan de la ciudad de Belén? Porque nos está diciendo que ellos, por la ciudad en donde vivían, nos indican que conocían a Dios, tenían a Dios en su corazón. Esto lo vamos a poner en verde por contexto. Entonces dice un varón de Belén. Otra cosa que resaltamos en este capítulo es que de Belén salen para ir a vivir a Moab. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas 2 ciudades? Belén era una ciudad que conocía a Dios, lo servían a él. Y Moab no. Moab tenían diferentes dioses, tenían diferentes religiones. Era una ciudad totalmente diferente a Belén. Estas 2 características son muy importantes para continuar leyendo este capítulo. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron por sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Hagamos una pausa ahí otra vez porque nos introdujeron a 2 nuevos personajes.
Está Ofra, que era la esposa de Kelión, y está Ruth, que era la esposa de Malón. Antes de ver la tragedia que acaba de suceder aquí, vamos a poner aquí en orden a la familia. Ok, entonces así está esta familia. Elimelech y Noemí son esposos y tuvieron como hijos a Malón y a Kelión. Ellos como familia son todos de Belén, lo cual nos indica que conocían a Dios por vivir en Belén. Ellos como familia se fueron de Belén y fueron a vivir por 10 años a Moab. En Moab se casaron con 2 mujeres moabitas, lo cual nos indica que no conocían a Dios por crecer en Moab. Esto es muy importante saber. Ahora, ya que tenemos claro los personajes, veamos la tragedia que acaban de sufrir. Noemí, Orfa y Ruth perdieron a sus esposos. Esto en cualquier momento en la historia es una tragedia, pero en ese entonces era aún más una tragedia. ¿Por qué? Porque significaba que toda su provisión, que toda su seguridad, que todo lo que ellas tenían lo perdieron. ¿Por qué? Porque todo le pertenecía a los hombres. Entonces 3 mujeres se quedaron no solo sin sus seres queridos, sino también sin nada, sin terreno, sin herencia, sin provisión, sin seguridad, sin casa, sin nada. Esto lo vamos a subrayar como contexto, ya que no solo era perder a un ser querido, sino era perderlo todo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Antes de seguir leyendo, hay algo en este párrafo que resalta para mí. Por supuesto, después de una gran tragedia, es el hecho del contexto que nos han dado. Nos dicen que vivían originalmente en Belén, se van a Moab. Y ahora que Noemí ha perdido todo, ella misma decide regresar a casa. Entonces vamos a subrayar la decisión que Noemí toma al regresar a su pueblo, a Belén. Otra cosa que resalta para mí es que en el momento en que Noemí escuchó que Jehová había visitado su pueblo, o sea, Belén, ella rápido quiso regresar a casa. Ella no quiso regresar a casa por nostalgia, ella quiso regresar a casa porque sabía que Jehová estaba ahí. Ahora, esta decisión que Noemí tomó refleja claramente a quien sirve, a quien ama, a quien confía y quién es su prioridad. ¿Por qué? Porque al solo escuchar que Jehová estaba, ella dejó todo lo que tenía en Moab, lo cual no era mucho, y regresó a casa. Quiso regresar a donde Jesús estaba. Ahora, sabiendo Noemí que sus 2 nueras no conocían a Jehová, las deja libres y les pide que regresen a casa. ¿Por qué? Porque Noemí regresará a su propia casa.
Veamos qué dicen sus nueras. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Quiero parar aquí antes de seguir. Acabamos de ver que sus dos nueras, Orfa y Ruth, no quieren abandonar a Noemí. ¿Por qué? Porque pasaron 10 años de sus vidas viviendo una vida totalmente diferente a la que vivían antes de conocerlos. Que cuando se unen dos familias totalmente diferentes, con creencias totalmente diferentes, ocurre un cambio. Orfa y Ruth tuvieron un destello del amor de Dios por medio de Noemí y su familia. Por eso ni una de ellas dos quería regresar a su vida antigua, porque sabían que era totalmente diferente. Orfa al final del día se dio por vencida y regresó a su casa, pero Ruth no. Ruth prefirió quedarse con Noemí, sabiendo a quién ella servía, que regresar a un pueblo donde no conocían a un verdadero Dios. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación de nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Lo que le dice aquí Ruth a Noemí es un acto de obediencia, fidelidad y amor, no solo hacia Noemí, sino hacia Dios también. Por 10 años Ruth experimentó lo que era el amor de Dios y cambió tanto su vida que no estaba dispuesta a abandonar a la persona que le presentó a Dios. Y esta persona fue Noemí. Continuemos. Y dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, que en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. A ver, veamos esta parte un segundo. Como contexto tenemos que ver ¿qué significa Mara? Ya que Noemí no quería que le llamaran por su nombre, sino quería que la llamaran por Mara. Mara significa amarga. Por la manera en la que Noemí habla de Dios, incluso quiere cambiarse su nombre a amarga, cuando Noemí significa placentera y agradable, muestra mucho el dolor por el que ella estaba pasando. Esto es algo que me gusta mucho de esta historia, porque es que se ve la realidad de la vida que nosotros tenemos.
Todos pasamos por amarguras en nuestras vidas, todos pasamos por tragedias. Pero algo que hizo Noemí, que para mí me vuela la cabeza, es que no se alejó de Dios, sino que regresó a Él. A pesar del dolor que tenía, a pesar de la tristeza, a pesar de la pérdida que ella había sufrido, teniendo a Dios en su corazón, ella no se alejó, ella decidió regresar a Él. Y es algo que a mí me vuela la cabeza, porque muchas veces cuando sufrimos dolor, cuando sufrimos pérdidas, cuando sufrimos rechazo, cuando tenemos tragedias en nuestras vidas, lo primero que hacemos es correr lejos de Dios. ¿Por qué? Porque lo culpamos a Él por nuestro dolor. Pero Noemí hizo todo lo contrario. Noemí corrió hacia Dios. Noemí regresó a casa después de perderlo todo. Y sí, podemos ver lo crudo, podemos ver la realidad de lo que Noemí está sintiendo. Ella misma dijo: Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella sí estaba sentida con Dios, ella sí estaba enojada, pero ella no se alejó de Él. Ella mostró sus sentimientos, mostró lo que ella estaba sufriendo, se lo mostró todo a Dios. No tuvo miedo de mostrarse tal y como ella estaba delante de Dios. Y es algo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque Dios se enternece con esta actitud. Dios lo que quiere es que en medio de tu dolor tú regreses a Él. En medio de tu dolor tú confíes que hay un propósito más grande para tu vida que esta pérdida. Noemí lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió a su esposo, perdió su tierra, perdió toda seguridad que tenía. Incluso perdió una de sus nueras. Lo perdió todo. No tenía hogar, no tenía familia, no tenía provisión, no tenía en dónde dormir, no tenía nada. Quedó completamente sola. Y eso es una razón que cualquier persona diría es válido para alejarse de Dios. Pero Noemí dijo: no. Esta puede que sea mi verdad, pero no es mi realidad. Mi realidad es que Dios está conmigo, aún no me ha dejado. Sí pasó por su duelo, sí sintió la emoción, sí se enojó con Dios, pero nunca se alejó. Y es algo que nosotros podemos aprender de Noemí en este capítulo. Nos podemos enojar con Dios, podemos preguntarle por qué, pero en nosotros está la decisión de alejarnos o de regresar a casa. Noemí regresó a casa. Y esta historia nos muestra lo que sucede cuando decides regresar a Dios, regresar a casa a pesar del dolor y del sufrimiento que estamos pasando. Y antes de terminar este capítulo, porque ya lo terminamos de leer, quiero subrayar una última cosa que va de la mano con lo que estamos leyendo. Y es en el versículo 21, que dice: Yo me fui llena, se fue llena de Belén, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esta oración a mí me encanta. ¿Por qué? Porque dice: me fui llena y Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Me fui llena de casa. Cuando ella estaba cerca de Dios, ella estaba llena, estaba completa, tenía seguridad, tenía familia, tenía un hogar, tenía provisión, tenía tantas cosas cuando estaba con Jehová. Se fueron de casa y lo perdieron todo. Dime si no es algo a lo que te puedas relacionar. Por lo menos yo me puedo relacionar con esta oración. Estando cerca de Dios lo tenemos todo: paz, esperanza, amor, la seguridad de un futuro, de un buen futuro. Tenemos tantas cosas estando con Jehová. Estamos completos, estamos plenos, estamos felices, tenemos gozo. Nos acomodamos tanto a una buena vida con Él que creemos que podemos continuar solos. Podemos alejarnos un ratito porque ya lo tenemos todo. Pero una vez te alejas de Dios, lo pierdes todo. Noemí perdió todo estando lejos de Jehová. Y ella misma lo reconoció. ¿Y qué fue lo que hizo? No se alejó aún más peleándose con Dios diciendo: me lo quitaste todo, ahora no regreso. Ella decide regresar a casa porque sabe quién está en su casa. Entonces esto es algo que a mí me da mucha esperanza y me da mucha fuerza. ¿Por qué? Porque una vida con Jesús, una vida con Jehová, una vida con Dios, no es una vida fácil. Van a haber tragedias, va a haber pérdida, va a haber dolor. Y eso solo es la realidad de nuestra vida, la realidad de nuestra situación. Pero la verdad
dentro de esa realidad es que Jehová nunca nos va a abandonar, que Jesús nunca se va a apartar de nuestro lado. Y lo único que debemos hacer es regresar a casa, regresar a Él en esos momentos difíciles, en ese momento de dolor, porque solo es Él quien puede restaurarlo todo y solo es Él quien puede llenarnos de lo que nosotros perdimos. Ahora, ¿qué resume todo esto a pesar de lo que ya estamos hablando? Es que hay propósito en la tragedia. Déjame repetirte esto una vez más. Hay propósito en la tragedia, pero solo en Dios podremos descubrirlo. No dejes que la amargura del dolor te robe la oportunidad de recibir lo que Dios tiene preparado para ti. En ti está la decisión de seguir adelante. No dejes que tu historia termine en la tragedia. Regresa a casa. Hay propósito en tu regreso a casa.